Damos la bienvenida al ingeniero René Ortiz. Él fue ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Fue también secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Ingeniero Ortiz, un gusto de saludarle. Hace cerca de un año, para ser exactos, noviembre del año pasado, conversábamos sobre la crisis eléctrica que afectaba ya al país y cómo se vislumbraba el futuro. De aquí a ese tiempo han pasado muchas cosas y entre ellas quizá el hecho más reciente sobre el cual quisiéramos conversar. El día de ayer el presidente Noboa, a pocos días de iniciar septiembre, que ha sido el mes clave en el cual el gobierno ha focalizado sus preocupaciones por los efectos de una sequía que podría nuevamente llevar a Ecuador a los apagones, ha emitido el decreto 355 para enfrentar la situación. Quisiéramos su análisis, su balance de cómo están las cosas y qué es lo que puede venir. Muy bien. Yo creo que es importante para la distinguida audiencia que tiene usted, permítame saludarles, y por supuesto al resto de la audiencia nacional e internacional, señalando que Ecuador, como Colombia, como Perú, como Venezuela, como otros países en este continente sudamericano, esta parte del continente, tiene una temporada de lluvias bastante abundantes y una temporada de menos lluvias, a veces muy bajas, que se llaman estiajes. Entonces, el estiaje que llega frecuentemente, cada año, el estiaje se lo esperaba para Ecuador y se lo espera para Ecuador siempre por ahí, por octubre, noviembre. Ese es el comienzo. Estamos entrando en septiembre, está un poquito anticipado, pero esta es la razón principal de por qué Ecuador está viviendo una experiencia emergente. ¿Por qué? Permítame ilustrar. El estiaje, cuando hay menos agua en los ríos y por supuesto hay menos generación hidroeléctrica que es formidable cuando estamos en tiempos normales, es decir, con las lluvias naturales. Tenemos aproximadamente un 92% de generación eléctrica funcionando. Esto es bastante importante porque esto le muestra al mundo que nosotros somos un país, en cierto modo, que tiene una matriz energética hídrica que es la más limpia que existe en este momento. O sea, Ecuador cumple, de pasito, cumple plenamente con los compromisos internacionales en el medio de este cambio climático que se discute anualmente. Pero regresando al tema nuestro, el estiaje es conocido, era conocido y será conocido. Así hay que ponerlo. Es decir, tiene todos estos temporales. Ahora bien, ¿qué debía pasar y cómo debía prepararse el Ecuador? Debía prepararse con una generación térmica o una generación en estos momentos de recursos energéticos renovables como solar fotovoltaico o wind power eléctrica, es decir, con estas nuevas energías, cualquiera de estas. Y esto estaba contemplado y ha estado siempre contemplado en la matriz energética de consumo de electricidad. Sin embargo, yo tengo que señalar con toda firmeza que el estatismo del manejo del sector electricidad, que es tan importante para un país como Ecuador en su desarrollo, el estatismo se ha convertido en una especie de obstáculo, una especie inclusive de obstáculo conspirativo. Y quiero señalar que, y lo he repetido en algunas ocasiones en otros medios, que este obstáculo conspiratorio se da en entidades, en entes como los generadores de electricidad de mandos medios, SELEC, CENEL. Ahí es donde se dan los problemas de conspiración, es decir, no camina la ejecución del programa, de este master plan, esta matriz energética, porque simplemente están siendo conspirados internamente en la rapidez con la que se necesita. ¿Por qué?
porque se sabía que en 2020, por motivos de la pandemia, teníamos un excedente extraordinario de electricidad hidroeléctrica que pudimos vender, por ejemplo, a Colombia, un vecino país, con quien tenemos este acuerdo, o a Perú, e inclusive vendimos a los dos. Y se vendieron aproximadamente 800.000 millones de dólares de electricidad, de electrones. Estábamos en esa condición porque estábamos en pandemia y había una especial situación en Colombia, por ejemplo, a pesar de la pandemia, tenían también una sequía sorpresiva, más allá de la tradicional, el tradicional estiaje. Pero vendíamos. Desde el 21, 22, 23, estamos viviendo unas épocas anticipadas al estiaje. ¿Qué quiero decir con esto? Se le espera siempre entre octubre y noviembre el estiaje, menos lluvias, menos agua para generación hidroeléctrica y a veces se han anticipado en tal modo que han llegado inclusive en julio, en pleno verano. Y entonces estas anticipaciones sí son sorpresivas. Pero bien, esto no quiere justificar en lo absoluto, no quiere justificar el hecho de que no estaba preparado el sector. Y no estaba preparado porque no estaba lista la opción, la alternativa. Se sabía que cuando no hay suficiente agua para generar electricidad, hay que recurrir a la energía fotovoltaica, a la energía eólica o a la energía térmica utilizando fuel oil o diésel, es decir, utilizando combustibles de origen fósil. Todo eso está Cuéntenos, ingeniero Ortiz, ¿qué contemplado. concretamente hicieron o dejaron de hacer las entidades estatales? Particularmente SELEC, SENACE, que ahora es combinado en este decreto por parte del presidente de la República a hacer lo que sea necesario para tratar de evitar los efectos que puede producir el estiaje. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué faltó en el pasado reciente? Normalmente estos equipos térmicos no están funcionando plenamente, pero hay que tenerlos listos. Y hay unas disposiciones reglamentarias que no se han cumplido. ¿Para qué? Para mantenerlos, mantenimiento, porque estas son unidades de generación que evidentemente utilizan un equipamiento que tiene que estar permanentemente mantenido. Esto quiere decir que hay que cambiar piezas, hay que cambiarlas, porque las piezas, partes de estos equipos tienen duraciones definidas. El fabricante cuando le vende este tipo de equipamiento le dice 1000 horas, la duración de esa parte de ese equipo. Y evidentemente el comprador tiene que saber que a las 950 horas ya tiene que estar preocupado de el reemplazo de la unidad. Si Pero no más de se un hace mantenimiento normal, parte del mantenimiento normal, esta especie de guerra avisada, si es que no se lo eh, ha hecho, sugiere negligencia. absolutamente, usted lo ha dicho. Eso se llama negligencia. Ahora bien, pueden haber explicaciones, sí señor, pueden haber explicaciones. ¿Dónde están esas explicaciones? No hay la plata. Acabo de traer un tema serio, porque todos estos aspectos como mantenimiento, reemplazo de equipos, etcétera, compras de nuevos partes y piezas, todo esto significa que se necesita dinero. Si no había el dinero, ¿por qué no había? Porque el gobierno central había utilizado esos fondos reservados para estos mantenimientos térmicos, los había utilizado para otras circunstancias. Por ejemplo, la emergencia de la pandemia, año 20. Pero no se necesitó, pero no se mantuvo. Se necesitó para otras cosas. Se necesitó para combatir precisamente la campaña de lucha contra el COVID-19. Puede ser una explicación, puede ser una explicación. La otra explicación es que el gobierno después del 21, 22, 23 se toma ya esos fondos y no le devuelve a la empresa. ¿Para qué? Para que haga el mantenimiento. Entonces estamos viendo desde el punto de vista de esta explicación, de este enfoque,
El estatismo ha llegado a su punto de análisis sobre si vale la pena seguir con este modelo o hay que manejar un modelo que permita al sector privado participar de una manera más intensa. Sí participa, pero es muy pequeña. Pero más allá de estas situaciones que podríamos llamarles circunstanciales, ¿qué pasó con la planificación estratégica, el seguimiento, mantenimiento de ese plan maestro de electrificación que existía? No se cumplió. No se cumplió ni el mantenimiento para la parte térmica, o sea, toda la generación térmica que tenía que estar lista, no hay nada que hacer. Si es que no había el dinero, había que buscar el dinero y había que buscar una opción. ¿Y cuál podría ser la opción? El mantenimiento con privado. O sea, Y darle a todos una hasta cosa. donde usted conoce, ¿desde cuándo comenzó esta actuación negligente del Estado ecuatoriano? Yo Pues llegó pienso, un punto, recuerdo cuando se construyeron las grandes hidroeléctricas, sin entrar en los detalles de cómo se lo hizo, pero cuando se construyeron, que se dijo que Ecuador se convertía en un exportador de energía eléctrica. ahora bien, todo eso está bien, pero eso está basado en un concepto que acabamos de señalar brevemente en este análisis, que es la utilización de toda esta capacidad hídrica gigantesca, fabulosa, de recursos naturales, especialmente los hídricos, para generación hidroeléctrica, que es la más limpia que puede existir en este momento en el planeta. Y Ecuador tiene esas capacidades. ¿Y por qué no se ha hecho? Porque ha habido un boicot interno que no ha permitido que esto fluya, pero con rapidez. Se han inventado una cantidad de modalidades contractuales, y voy a decirlo con toda firmeza. Esta modalidad contractual de alianzas públicas-privadas simplemente es un pretexto para que la estatal, Selec, Enel, sigan siendo las únicas que pueden construir este tipo de instalaciones hidroeléctricas nuevas en los ríos grandes. Grandes, claro, pues si ahí está el proyecto del río Santiago esperando por años y no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque no se ha preparado precisamente para ceder la generación hidroeléctrica de estas magnitudes, del tipo de 2.4 gigabytes, que es el río Santiago, al sector privado, que lo haga, como lo está haciendo hoy en día en otros sectores, por ejemplo, en el sector fotovoltaico. Ya están en el sector fotovoltaico, hay todos los techos, ya están de los grandes almacenes, de las almaceneras, de los grandes bodegas, ya se están convirtiendo esos techos en fotovoltaicos, ya se genera. El sector privado no tiene que esperar nada más, ya están haciendo, ya lo hacen. Pero ¿Usted es un sugiere que mega, se ha puesto es un mega, trabas al sector privado para que intervenga? porque les, El decreto 355 recientemente emitido cambia en algo esta situación. no, no cambia, no cambia. O sea, quiere decir simplemente le exhorta a que Selec y Senel hagan lo más rápido posible, y a SENACE, que es el que maneja la administración propiamente de la generación, que evite los apagones. Eso es todo. Hace que eviten, le pide que eviten. Esto quiere decir que utilice un poco más de ingeniería, ¿no? Ingeniería, diseño, un poco más de programación para que el apagón sea lo menos posible. Si se puede evitarlo, mejor, pero que el apagón sea lo menos posible de impacto al comercio, por ejemplo, o en general a las residencias. Entonces, se tendrá que hacer una programación tal que lo que exista de electricidad disponible se la vaya distribuyendo de tal manera que los segmentos de consumo sean, en cierto modo, dirigidos a los momentos de menos consumo. Entonces, cuando estamos durmiendo, por ejemplo, bueno, pues, si hay apagón cuando estamos durmiendo, no ha pasado nada en la parte Ahora, residencial, ¿verdad? ingeniero Ortiz, esto no se trata al momento sino de un tema contable, producción versus demanda, que va a generar un déficit. Iniciemos Claro, por cuantificar ese déficit. ¿Cuál es el actual? el actual es aproximadamente 900 megawatts, casi 1000 megawatts. ¿Por qué digo esto? Porque ha estado creciendo la demanda
en aproximadamente 450 megawatts. Pero si no se cumplió el 23, se acarrió. Esa demanda está todavía ahí. Se ha podido satisfacer por el hecho de que todavía ha estado funcionando perfectamente un sistema como el Paute. 3 generaciones en seguidilla en el río. Es una maravilla de proyecto. Esa es la concepción que debía aparecer como parte de la respuesta, ¿no? Y entonces acá, evidentemente, el problema es que no se hicieron las previsiones para momentos de sorpresa. Claro, se llaman sorpresa, yo los llamo sorpresas, pero la sorpresa no quiere decir que no haya solución. Entonces, por ejemplo, en el año 2020, yo mismo como ministro, perdón el personalismo, en diciembre del 2020 ya adjudico fotovoltaico en el Aromo, en las escombreras del Aromo, donde se iba a construir esa refinería de petróleo. Pero 200 megawatts al sector privado. Sí, señor, al sector privado. Gigantesca, 200 megawatts es algo gigantesco. La planicie que se necesita va a ser formidable. ¿Y qué pasó? Hubieron los tropiezos. Los tropiezos, ¿dónde se dan los tropiezos? Se dan los tropiezos en SELEC. En SELEC se pusieron los frenos. ¿Para qué? Para la parte más esencial de un comercio, de un negocio, de una empresa como es la generación de electrones. El vendedor, el proveedor, el constructor, el que pone la plata, el inversionista, dice, necesito que el contrato tenga también un segmento que se llama un contrato de fideicomiso, que garantice que yo voy a generar el electrón que necesita el sistema, pero que se me va a pagar inmediatamente y primero, porque yo soy el inversionista nuevo, soy el privado, y le pone como condición que sea el primero, porque no va a esperar a que sea el último, porque usted y yo como consumidores pagamos la electricidad definitivamente, pero el SENACE es el que en este momento tiene que hacer también la distribución, ¿no? Ahora, Entonces, ingeniero Ortiz, este decreto 355 que hace un llamado a actuar, una excitativa, ¿hacia dónde va? ¿Qué es lo que se puede hacer en forma práctica? ¿Qué es lo que se debería hacer? lo que se ha hecho hasta este momento, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que se ha firmado, está bien. Parece que no es lo suficiente. O sea, vamos a correr el riesgo de la PACO. Parece que no es suficiente, porque la sumatoria de todo, la barcaza 100 megawatts, los motores aproximadamente 90 megawatts y otros aditamentos son 50 megawatts, en fin, todo lo que pueden hacer de la parte térmica están intentando hacerlo. Y con eso parece que no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque no sé. La compra de energía a Colombia Colombia todavía no va. particularmente, ¿se puede mantener en los próximos Ahí meses? entra la parte de la compra de la energía, porque parece que no va a ser suficiente internamente. Y entonces, ¿qué es lo que falta ahora? Es concretar la compra de energía a Colombia, que tiene en exceso en este momento. Y entonces se podría pasar el problema temporal de una sequía que va entre noviembre y abril. Es temporal. Entonces usted dice, bueno, pero el próximo año nos va a pasar lo mismo. Y claro, todo ciudadano se hace la misma pregunta. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, hay que tomar las riendas de este problema mediante la participación del sector privado. No entiendo hasta este momento por qué no se firma el contrato de fideicomiso que garantice los 200 megawatts de la compañía que está adjudicada y está firmado el contrato para poder realizar la construcción en el menor tiempo posible, como se pueda exigir. No entiendo por qué no sale y dicen, sí, ya está firmado el fideicomiso, la compañía ya está garantizada que va a ser pagada por los electrones que se suministra al sistema. Muy bien. O en Loja, el wind power, las eólicas, que son 135 más. Y el resto de las hídricas. Vamos, esto no entiendo por qué el Santiago sigue dilatándose y no sale.
la licitación. ¿Qué es lo que está esperando? Yo no entiendo cómo las grandes compañías internacionales se han puesto a la defensiva de no participar directamente en estos proyectos. No les veo, no les veo. Y la única respuesta que yo tengo es que esta condición de contratos o modalidad contractual de alianza público-privada no es simplemente la mejor fórmula de arreglo. ¿Y por qué no es la fórmula de arreglo? Porque a nadie, a un inversionista, no le va a interesar aliarse con un perdedor, con un tramposo, porque eso ha sido el resultado de este manejo por parte de las estatales de generación eléctrica, que en el caso de Machala Power, para poner un ejemplo, Machala Power era una empresa privada, estaba cogenerando los electrones hasta que fue confiscada por el gobierno de Rafael Correa, pero estaba generando los electrones y le pagaron el primer mes, le pagaron el primer año, le pagaron el segundo año y desde el tercer año ya no empezaron a pagar, ya no pagaron y se seguían acumulando las deudas de la falta de pago. A los Entonces, proyectos hay un señalados, proyectos de energía alternativa que usted ha señalado, se suma el proyecto PIMO de aproximadamente 200 megavatios aquí en Soldados, en las goteras de Cuenca. Imagínese usted. Entonces, ¿cuál es la única forma de garantizar que no se repita esta falta de pago al inversionista internacional, al inversionista privado? La forma de pago es a través de un fideicomiso y que le digan, o la creación de un fondo especial que permita que ese dinero vaya a pagar los electrones que estos producen, porque eso es el problema. Y el problema es, no tengo confianza que CENEL me va a pagar. No tengo confianza que la distribuidora me va a pagar. No tengo confianza, dice el inversionista, que el SENACE me va a administrar y pagar. Entonces, todas estas grandes preocupaciones que tiene el inversionista hay que subsanarlas contractualmente a través de cualquiera. Se ha hablado de un fondo, ¿ok? Creemos el fondo, pues vamos a crear el fondo. Y se dice, bueno, pero el fondo tenemos que... No hay la plata, claro que no hay la plata, pero se puede pensar en que para esto sirven los multilaterales, apoyen en el fondo, en la creación del fondo. Claro, esto es participación privada, sí, pero se crea el fondo para pagar, o si no, o complementariamente, perdón, no es o si no, sino el complemento indirecto es el contrato de fideicomiso que garantice el pago de los electrones privadamente generados por parte del Sistema Nacional Interconectado que administra el SENACE. Romper barreras burocráticas es lo que usted sugiere y adicionalmente hacer una planificación más sólida con una visión de largo plazo. La pregunta final, ingeniero Ortiz, ¿qué es con realismo lo que podemos esperar para los próximos meses, para este remate del año hasta que las lluvias lleguen quizá en febrero? Ojalá una buena programación que utilice precisamente los momentos de menor consumo para poder llegar a ese menor consumo con el apagón, sin que esto signifique que en la mitad del día, cuando están trabajando todo el mundo, cuando está funcionando toda la sociedad, cuando están funcionando todas las industrias, cuando está funcionando todo el comercio, se produzca el apagón. Es decir, la programación es inteligente, esto es inteligencia. Yo creo que tenemos gente que puede fácilmente realizar una programación en función del consumo. Entonces hay los picos de consumo, en esos picos de consumo no hay cómo hacer el apagón, definitivamente, pero en los picos. En los valles, o sea, cuando el consumo es menor, pues ahí hay que buscar el apagón, si es que es necesario llegar al apagón, porque del apagón, si es que no se logra, ojalá, perdón, se logre también el acuerdo con Colombia para el suministro de electrones colombianos al sistema de demanda de Ecuador. Y esto complemente todo lo que no puede suplir el sistema interno, se suple con el sistema externo y hemos superado en los próximos 6 meses el estiaje y los apagones. Pero eso no resuelve sino un problemita de 6 meses o tal vez 7 meses o lo que sea. No, esa no es la solución. La solución es que el presidente de la República, que sabe porque ya lo dijo en campaña antes de ser presidente, ya lo dijo, el problema de transmisión es grave y es grave, ¿no? Y claro, se está haciendo por la conexión con Perú, sí, pero eso es un proyecto de conexión para comprar electricidad de otro país, pero no se está haciendo lo que internamente se necesita. Yo
pienso que en este momento el presidente podría convertir, aquí viene una solución, una sugerencia. El presidente podría convertir con un decreto ejecutivo el problema, el desarrollo del proyecto Río Santiago de forma emergente. Listo. Y son 2.4 gigas. Claro que toma su tiempo, pero quiere decir que estamos preparándolo. Pero claro que toma su tiempo, pero quiere decir que le hemos dado la apertura, la invitación al sector privado para que invierta, porque el sector estatal no tiene plata, ya no hay plata, no hay plata para satisfacer nada. Le agradecemos mucho. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, ingeniero Ortiz. Encantado. Declaraciones del ingeniero René Ortiz, exministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, fue también secretario del OPEP.